puedo decir con conocimiento de causa y con pruebas de que a muchos adultos mayores que censaron en diciembre del 2018, el licenciado López Obrador empezó su gestión presidencial en septiembre del 2018, en ese lapso de septiembre a diciembre, cuando empezaron los registros de estos censos, tanto para las personas que iban a recibir las canastas básicas como a los adultos mayores, hay mucha gente que fue registrada, pero que al final de cuentas hoy no está recibiendo ningún apoyo del gobierno federal. En este ínter, usted debe de recordar que probablemente en su espacio informativo han dado cuenta que en otros estados, no es el caso de Tabasco, se ha denunciado que los famosos siervos de la nación le han demostrado que recibían las tarjetas electrónicas, sobre todo los adultos mayores, y ellos se quedaban con las tarjetas para ellos sacar los depósitos que les correspondían a los adultos mayores. Esto obligó a nivel federal que se hiciera un redimensionamiento del programa, pero me parece que las 150,000 despensas que, por ejemplo, enviaron el gobierno federal para apoyar o mitigar los efectos del COVID en Tabasco, e igual número de familias, pues es realmente como una gota en el desierto, tomando en cuenta que en Tabasco hay más de 1,5 millones aproximadamente de personas que viven en pobreza extrema y otro rango importante en pobreza. Entonces aquí lo que se requiere es que a la par del apoyo presidencial, del apoyo federal que está bajando a través de la Secretaría de Bienestar Federal, el gobierno del estado incorporara un programa propio de apoyo a a este segmento de la población en Tabasco que no está siendo atendido por el gobierno federal. Sin embargo, hasta estos momentos no hay un programa de aliento, de apoyo a los 1,000,000 y tantos de tabasqueños que no están recibiendo el apoyo alimenticio. Y sí, en cambio, el gobierno del estado lo que hace es sacar spots de que están llegando y entregando estas despensas, digamos un poco caravana con sombrero ajeno. Ahora, diputada, ¿para cuánto cree que le alcance una de estas despensas a una familia? No, yo creo que ya se la gastaron. Yo creo que ya les debe haber tocado ya una la segunda. consumieron. Es como el programa de los créditos de 25,000 pesos que iba dirigido a los emprendedores y a los micro. Pues evidentemente esa gente que no puede salir a reactivar sus economías, pues lo que sí tiene que hacer es asegurarle a sus familias comida. Ahora, pagar diputada, la renta de su casa. Entonces me parece que ese recurso lo utilizaron ya y se lo gastaron. o para pagar la luz, ¿no? O para pagar la luz, que está baratísima en Tabasco. Marbella tiene una pregunta. Diputada, sí, con relación a toda esta situación que, bueno, en el mes de abril el número de llamadas al 911 por violencia familiar, ¿hay alguna acción en torno a este asunto de la violencia de género que le preocupe a Dolores Gutiérrez? Pues sí, mire, a mí lo que me parece primero muy grave es que se trate de desconocer lo que está pasando en el estado y en el país. Hablar de que la mayoría de las llamadas al 911 son falsas, pues evidentemente se le revirtió al Ejecutivo Federal. Esto no es así. Durante el mes de abril, si bien se observaron una reducción en las carpetas de investigación en la mayoría de delitos, según los datos de la Fiscalía General del Estado, también hay que recordar que muy probablemente se deba a la falta de denuncia. ¿Por qué? Porque evidentemente las mujeres golpeadas, afectadas en sus hogares por la violencia familiar en estos meses de confinamiento, primero por temor, por estar ahí sometidas a la presencia de quien las agrede. Segundo, por el temor de contagiarse, tampoco salieron a las calles. Entonces me parece que estos dos aspectos pues impactaron para que se diga bajó la violencia en Tabasco, particularmente la violencia dirigida a las mujeres. Pero me parece que esto es según el cristal con que se mire y... según los datos que tengan, ¿no, diputada? Porque... Según los datos que tengan también, porque claro, el viernes escuchaba que hablaban y presumían las cifras en el tema de seguridad aquí en el estado de Tabasco, y este fin de semana 4 policías abatidos en Huimanguillo, 3 en Gaviotas, 1 en Casablanca.
Fue un fin de semana muy violento y mire, con relación a las llamadas que me preguntaba Marbella, Observatorio Ciudadano da a conocer las siguientes cifras. Las llamadas relacionadas con violencia familiar crecieron 187.50%, de acoso u hostigamiento sexual 150%, las de violencia contra la mujer 65.44%, referentes a abuso sexual 50%, los incidentes de violencia de pareja 47.44%, además se registraron en el 911 9 reportes de violación. Si ustedes reflejan esto, pues evidentemente contrastan con los datos que da la Fiscalía General del Estado. Diputado, usted, mire, realmente los datos sí llegan a contrastar lo que reporta Observatorio Ciudadano con lo que reportan las secretarías, e incluso Observatorio Ciudadano nos menciona que ellos sacan los datos del Secretario Ejecutivo Nacional, que finalmente se alimenta de lo que envía cada uno de los estados. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿por qué no hay una política que esté visualizando, o quizá no la conocemos, una política que esté atacando directamente el tema de la violencia familiar, el tema de la violencia en casa, o el tema de la violencia hacia las mujeres? Porque me parece que es un tema pendiente en la agenda del gobierno del Estado a través de las instancias correspondientes. Una de ellas es el Instituto Estatal de las Mujeres, otra misma es la Fiscalía General del Estado, otra es la propia Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía de Género, el CENEPRED, en fin, me parece que hacen falta la aplicación de políticas públicas integrales, transversales, en el Estado de Tabasco de las distintas instancias, inclusive bienestar, porque entre más empoderadas estén las mujeres en Tabasco, pues evidentemente tendrán más seguridad en ellas mismas y de esa manera podrán confrontar y enfrentar a sus agresores. Entonces me parece que es un tema que no es prioritario, lamentablemente, no es un tema prioritario para el gobierno del Estado de Tabasco, así se ha evidenciado y los resultados están observándolo, quien quiera verlo, a través de los distintos organismos ciudadanos, como es Observatorio Ciudadano, que es, como usted bien lo dice, sustenta sus dichos y sus puntualizaciones, análisis en datos oficiales del Sistema Ejecutivo Nacional de Seguridad. Ahora, diputada, para despedirnos, ¿qué le parece la visita que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a esta región sureste? Visitó Campeche, visitó Tabasco, Zoe Robledo salió positivo, visitó Veracruz. ¿Vio o qué hubo de diferente después de esta visita? Pues yo creo que nada, yo creo que de diferente y de positivo, más bien, de positivo para la zona sureste no hubo absolutamente nada. Creo que fue una gira que se sacó de la chistera el presidente de la República para poder salir de la Ciudad de México en el marco de esta estrategia de volver a la normalidad, con todo y que todo el país está pintado de rojo por la presencia del COVID. Los tabasqueños pues nos dijo que nos esperáramos porque eso de que haya una tarifa única en materia de energía eléctrica todavía lo va a analizar. Me queda claro que los gobernadores de los otros estados del sureste, excepto Chiapas, le enviaron al presidente de la República un mensaje muy puntual, por lo menos gráficamente: tú no te cuidas, pero nosotros sí, nuestro personal. Ellos usaban cubrebocas, él no. La inauguración el arranque más bien de las actividades de la obra del Tren Maya, que en estos tiempos de modernidad se pudo haber hecho de manera virtual, pues lo hacen en diferentes tramos, pero además utilizando locomotoras del año de Porfirio Díaz, de la década de Porfirio Díaz, que es quien lanza todo este gran proceso de modernización del país, ¿no? Y del sistema ferroviario nacional. Entonces, me parece que esa imagen con la banderita y pasa una locomotora toda desvencijada para hacer el arranque de la construcción del Tren Maya, pues es un reflejo de lo mal que está este gobierno federal, y me parece que el hecho de que no bajen las cifras en materia
de fallecimientos y de contagios en el país, a diferencia de otros países, inclusive de la región, pues deja mucho que desear de la administración del presidente de la República. No creo que nos haya dejado nada bueno, sinceramente, porque además pues estuvo la presencia de las tormentas tropicales con afectaciones severas en Yucatán, en Campeche, en el mismo Tabasco. Allá por Balancán. Entonces, bueno, que por cierto aprovecho su espacio para enviarle mi solidaridad a toda la gente, a nuestros paisanos de Balancán que resultaron afectados por las lluvias, y pues creo que simple y sencillamente, aunque sea la 10ª, la 20ª, el número que sea de la gira, pues no dejó absolutamente nada bueno. Nada positivo. Bueno, diputada, pues le agradecemos que nos haya tomado la llamada, que nos haya regalado un espacio en su agenda para estar aquí en Panorama Sin Reservas, primera edición. Al contrario, y yo les agradezco mucho la oportunidad de hacerlo, y bueno, ahí tienen tema, cómo están las paradas con esta nueva disposición con eso de entramos, que el transporte público no circula cuando lo deberíamos de hacer los propietarios de las unidades privadas, y no exponer a los trabajadores que tienen por necesidad que salir a laborar para llevar sustento a su casa a estas situaciones políticas que no se piensan, que no se definen concretamente, dan como resultados lo que ustedes están comentando a lo largo del programa. Ya hay tema, porque ya se cumplió un año ¿se acuerda usted de las largas filas que se hacían en el Parque Tabasco para tener empleo en la refinería? Sí, por supuesto. ¿Conoce usted, diputada, a alguien que le hayan dado un trabajo de los que fueron a meter su solicitud? No, a nadie. No, eso es un buen tema para encuesta. Ahí en sus contactos, diputada, por favor, si usted llegase a conocer a alguien que le hayan dado un trabajo en la refinería después de haber hecho filas y madrugado en el Parque Tabasco, no sea malita, ¿no? Ahí regálenos una llamadita para poder platicar con alguien que tenga trabajo en esa refinería o en la construcción. Me voy a ponerme a indagar. Yo lo dudo sinceramente, pero verdaderamente es terrible, es un fracaso todo lo que hace el gobierno del Estado en estas estrategias que se sacan de la chistera para tratar de remediar el COVID. Pues simple y sencillamente lo que hacen es generar más afectación colateral, como es el día de hoy, a todos los trabajadores que están obligados a tomar combis, al transporte público, haciendo esto del hoy no circula sin visualizarlo como se hace en otros estados de la República. Y falta que den las 11 de la mañana. Gracias. Buen día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Marbella, pues ha llegado el